¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine. Continuamos en la semana y lo hacemos, como siempre, con muchas cosas que contarles. Fíjense, vamos a hablar del programa de atención a personas sin hogar de Cáritas. Lo lleva desarrollando en Segovia ya varios años. Han ayudado a más de 250 personas que trágicamente se encuentran en esta situación y enseguida nos cuentan más detalles, nos cuentan en qué consiste. Además, hablamos también de periodismo porque se ha convocado ya el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez para corresponsales y enviados especiales en el extranjero. Será ya la edición número 39, aunque el galardón se lleva celebrando ya 40 años. Y conocemos el programa de fomento a la lectura Sele Caballar, que ha surgido ahora también con muchas actividades. Por ejemplo, un club de lectura al que por supuesto les vamos a invitar. Todos estos temas y mucho más lo vemos enseguida. Un anuncio y comenzamos. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Antes de comenzar, nos vamos a ir al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com, para conocer las últimas ofertas de trabajo publicadas en esta web, que por cierto, ahora también tiene versión de aplicación para el teléfono móvil. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. El Mirador de la Lastrilla busca ayudante de cocina-limpieza. Peñalara Software SL busca director departamento de marketing y soporte. Cauchos Castilla busca graduado en ADE, Ciencias Económicas o Ciencias Empresariales para trabajar en el departamento de administración. Expo Baños y Cocinas 2010 busca mozo de almacén. Grupo Dados busca personal administrativo. Empresa dedicada a la distribución y venta de productos de construcción y ferretería precisa para sus instalaciones un mozo de almacén repartidor. Calvo Munar busca ayudante de dependiente mozo almacén. Se busca camarera de piso para apartahotel en Segovia, en el casco antiguo. Grupo Tecnocasa busca agente inmobiliario sin experiencia y administrativo. Huercasa busca auxiliar de laboratorio para Balsaín. SC Gómez Lluvero busca personal para explotación ganadera bovina, con experiencia en ordeño y mantenimiento ganadero. Empresa de fabricación de productos para regalo busca responsable de contabilidad y finanzas. Ideal Fruits busca peón de usos múltiples. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. ¿Eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? En Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas, de pequeño y de gran tamaño. Y lo más importante, contamos con un servicio de urgencias 24 horas. Nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites, brindándote soluciones rápidas y eficientes. No dejes que una avería detenga tu producción. Contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada. Pues vamos a comenzar. Hablamos del lema de Cáritas para el programa que vamos a comentar en estos próximos minutos. Nadie sin hogar. Hablamos del programa de atención a personas sin hogar de esta entidad para que todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna. Nos acompañan esta noche Álvaro Pérez e Irene Martín. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, técnicos, Gracias. ambos de Cáritas Diocesana de Segovia. Vamos a hablar de este programa de atención a personas sin hogar que creo que ya, Cáritas lo lleva desarrollando bastante tiempo y aquí en Segovia unos cuantos años. Sí, efectivamente, el programa de personas sin hogar lleva ya unos 3 años, pero es cierto que se trabajaba ya de forma anterior, solo que de forma específica. Entonces, por ejemplo, en un convenio con el ayuntamiento se lleva a cabo este programa y bueno, pues vamos viendo que tiene sentido y que poco a poco va creciendo. Va creciendo. ¿En qué consiste? ¿Cómo se desarrolla, Irene? Bueno, pues en este programa es verdad que
habría que hacer una aclaración de personas sin hogar, no tengamos esa visión de la persona en la calle, en el cajero. Se atiende a una población mucho más amplia, personas que viven en infravivienda, casas ocupa, personas pues que están en un momento de la vida coyuntural de no tener una vivienda. Entonces, abarca muchas situaciones. Entonces, hacemos una atención integral, pues desde un acompañamiento, como puede ser incluso a tramitar tarjeta sanitaria, prestaciones sociales, hasta ahora tenemos un espacio que ahora Álvaro lo contará, un espacio muy bonito donde la gente puede venir a tomarse simplemente un café, a estar caliente en el invierno tan duro en Segovia, bajo techo, conversar, paliar un poco la soledad, que a veces también es una situación que se da en estas personas. Entonces se pretende hacer una atención integral y más allá de esa visión que tenemos de la persona que pide en la puerta de un supermercado. Exacto. Fíjate, Irene, que has comentado un tema muy interesante y es el del perfil, ¿no?, de la persona sin hogar. Es cierto que muchas veces pensamos en aquellos sin techo, ¿no?, o tenemos una idea preconcebida y en muchos casos errónea. Yo no sé si a raíz de la pandemia o a raíz incluso de la subida de costes, mucha gente se ha encontrado tal vez sin trabajo en una situación no deseada en la que ha tenido que pediros ayuda, ¿no?, porque simplemente no podía pagar su casa. Sí, efectivamente, ha sido un poco en todos los colectivos, ha percutido muchísimo el tema del COVID. Y por dar unas cifras, podemos decir, por ejemplo, que el año pasado hemos trabajado desde el programa de Sin Hogar con más de 250 personas. Aquí en Segovia. Aquí en Segovia. Evidentemente, perfiles distintos, diferentes también intensidades con las cuales hemos trabajado, pero que es un número nada desdeñable, desde luego. Claro que sí, además, como decimos, ¿no?, un cambio de perspectiva y un cambio de visión a aquellas personas que nos puede pasar a cualquiera, pues llega un momento que te encuentras con que te echan de tu casa porque realmente no puedes hacer frente a esos pagos. Os encontráis con situaciones reales. Sí, además también es verdad que, aprovechando este espacio que nos brindáis, el precio de la vivienda en Segovia es completamente desorbitado. O sea, es una cosa completamente exagerada en lo que se ha transformado el alquiler de una simple habitación. O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, y luego los requisitos que piden para entrar en una habitación de no sé cuántas, o sea, es muy difícil ahora mismo el acceso a la vivienda, incluso trabajando. Entonces sí que hemos notado pues que hay una dificultad muy grande de acceso a la vivienda en Segovia, que se han vuelto un poco locos con el tema de los alquileres y eso está dificultando mucho el acceso a vivir y al hacinamiento, a que haya familias enteras viviendo en habitaciones, pues 2, 3, 4 familias en una vivienda porque no pueden pagarse una vivienda para ellos solos. Sí, es tremendo. Bueno, pues situaciones reales que tenemos muy cerca, desgraciadamente, ¿no?, que pensamos que ocurren en otros lugares, pero que aquí en Segovia, lo has comentado Álvaro, ese dato tremendo, esas 250 personas a las que habéis atendido, ¿no? Bueno, pues continuáis con ese programa y, como ha dicho Irene, es una atención, Álvaro, integral, es decir, además de lo básico, que es lo primero, ¿no?, ayudarles a tener un techo, les ayudáis sobre todo y les brindáis ese apoyo psicológico también, que en muchas ocasiones es fundamental. Sí, efectivamente. Una primera parte siempre es la información, ¿no?, informar de los recursos de los que dispone la ciudad de Segovia y ver esa motivación para iniciar un proyecto personalizado en cada una de las personas, que es importante remarcarlo. Se trabaja con cada una de ellas. Luego, una segunda parte viene a ser el cubrir las necesidades, alojamiento, alimentación, tarjeta sanitaria, documentación y demás. Y luego nos dimos cuenta de que una persona es polifacética, tiene muchas caras y que evidentemente cubriendo necesidades no abarcamos la totalidad de la persona. Y estuvimos en coordinación todo el equipo de Sin Hogar y pensamos de forma positiva que sería también bueno trabajar la parte de, por ejemplo, del ocio. Empezamos ya el año pasado con ciertas actividades y poco a poco también nos dimos cuenta de que muchos recursos son de forma abierta a grandes masas, quiero decir, poco personalizados. Es decir, en el comedor la comida está preestablecida. Antiguamente, cuando daban la ropa, pues también es lo que había. Y quisimos dar una vuelta de tuerca más propia del siglo XXI, más moderna, en la cual sea la persona la protagonista. Y hemos abierto recientemente un pequeño espacio de ocio dentro de la propia sede de Cáritas, en la cual tú puedes o bien participar en las actividades grupales o bien de forma individual, como digo, tomando las riendas de tu tiempo libre, de tu ocio, decidir pues leer tu libro y no participar del resto de actividades, porque como digo, también nos parece importante empoderar a esa persona en la capacidad de elección. Exacto. Y además, no sé, a lo mejor su tiempo que sea mejor aprovechado en cuanto a ese tipo de actividades, ¿no? Es decir, que no estén todo el rato pensando en la problemática, ¿no?, que tienen y en cómo solucionarlo, sino que de vez en cuando a todos nos viene bien, ¿no?, el tener la cabeza ocupada en otras cosas. Irene. Claro, sí, además, pues en las actividades grupales también pues estás haciendo a la persona pues partícipe de una conversación, el sentirse más normalizado. Normal.
A mí me parece que el espacio cubre muchas necesidades, pero tiene esa parte entrañable, ¿no?, de sentarte a un café en una situación de igualdad. No es una situación de vertical, de yo técnico te voy a dar una ayuda a ti, sino que estamos ahí hablando de cualquier cosa, leyendo un periódico, comentando la situación. Yo creo que les hace formar parte de una sociedad en la que muchas veces se sienten excluidos o son realmente excluidos. Es importante romper también esa barrera entre técnico, tú eres técnico, ¿no?, y te estoy prestando ayuda, y ahí acaba nuestra relación. El mostrarse más cercano también ayuda a que esas personas sientan esa ayuda que les prestáis como algo más. Efectivamente, eso es bajar al barro, por así decirlo, no es la barrera que puede suponer a lo mejor dentro de un despacho, una mesa, sino que estamos compartiendo una mesa redonda, técnicos, voluntarios, personas que están participando en el programa, que te pongo yo el café, mañana me lo pones tú, limpiamos todos juntos, es decir, hacemos como una unión muy interesante porque limamos, ¿no?, y esas diferencias desaparecen. Eso es. Y habéis comentado, fijaros, el espacio de Cáritas, en la sede que tenemos aquí en Segovia, y no todo el mundo lo conoce, y es bueno de vez en cuando acercarse a conocer la labor que realizáis y también a aquellas personas que precisan de la ayuda de Cáritas Diocesana. Estamos situados desde hace 2 años, ahora en marzo, en la calle de los Desamparados número 3, aunque el nombre es un poco desolador, pero es calle Desamparados número 3. Mucha gente a lo mejor lo conoce por el antiguo convento de las Juaninas, ¿no?, justo al lado de la casa de Antonio Machado. Entonces, bueno, pues ahí es verdad que es una sede muy bonita, que también, bueno, quien quiera acercarse a conocerla también puede hacerlo. Hemos hecho también algunas visitas guiadas, incluso para más a nivel histórico. Y luego las personas que se sientan en una necesidad no solo económica, que a veces es lo único que se conoce de Cáritas, no tengo para pagar el alquiler, no. También tenemos servicio de atención a personas mayores, infancia, tema de personas pues que tienen algún consumo, tanto ellos como a lo mejor sus hijos. Bueno, pues que atendemos más que lo que son solo las ayudas económicas. O sea, cualquier persona que se sienta en una situación de vulnerabilidad, siempre estamos también para informar. O sea, que cualquier persona que no sepa muy bien a lo mejor hacia dónde tirar en un área de su vida, le podemos orientar y echar una mano. Sí, fíjate, Irene, que nosotros siempre incidimos en el tema de que si necesitamos ayuda, que la pidamos, ¿no? Intentar romper también esos tabúes de es que me van a tachar de, o la sociedad va a pensar de mí. Si necesitamos ayuda, hay asociaciones y entidades que nos la pueden prestar, pero hay que romper ese tabú, ¿no? Ese miedo a pedir ayuda. Claro, eso es. Sobre todo eso, informar, porque la información es poder, entonces no pierdes nada por acercarte un día a preguntar qué recursos existen en la ciudad de Segovia y luego ya tú libremente elegir si los coges o no. Pero por lo menos, como digo, estar informado de todo lo que hay en esta ciudad. Claro. Y antes habéis comentado la ayuda, por ejemplo, el convenio con el Ayuntamiento de Segovia, sin el cual pues este programa sería un poquito más difícil, y sobre todo los socios, los voluntarios, todas aquellas personas que quieran colaborar, también indispensable para seguir con esta y otras muchas actividades. Irene. Sí, claro, también hay una parte muy importante en Cáritas de donaciones, de socios. Entonces, bueno, pues también cualquier persona que quiera colaborar, pues que cualquier ayuda es bienvenida y que siempre va a repercutir en las personas que más lo necesitan. ¿Qué podemos hacer para echar una mano, ya sea económica, de nuestro tiempo? Bueno, pues a nivel económico el mayor volumen es socios. Pues luego hay personas que dejan una herencia o cosas así ya como más voluminosas. Pero si no, pues tú te haces socio, eliges la cuota que quieres dar mensualmente, o gente que da un donativo puntual, dice mira, pues llega Navidad o he recibido este dinero extra y quiero ahora puedo y claro, o y incluso doy. A veces gente que quiere un donativo para un programa específico de yo quiero pues para personas sin hogar, porque lo he oído y quiero me que se parece destine a súper interesante este y programa. quiero que se destine ahí. Entonces pues también si alguien se siente con no sé más llamado a un programa también lo puede hacer. Y luego la parte de voluntariado, que no solo dar tu dinero, también tu tiempo. En el programa de Sin Hogar ha crecido muchísimo. El tema de voluntariado se ha multiplicado este último año. Pues por 3, ¿no? Tenemos 2 o 3, ahora tenemos 6, 7, o sea que ha aumentado un montón. Se ha notado también voluntarios, efectivamente. Hemos hecho hoy un trabajo de sensibilización que ha funcionado bastante bien y gracias a ellos pues hemos conseguido desarrollar este pequeño espacio. También hemos empezado con una pequeña huerta, quiere decir que es que no paramos, crecemos todo el tiempo. Pero claro, nuestro tiempo también es limitado, pero si recibimos esos apoyos, pues evidentemente esto puede crecer. Claro. ¿Cómo veis el trabajo de los voluntarios? Yo quiero que nos contéis, ¿no? Cómo es un poquito su experiencia, aunque no tengamos ahora mismo a nadie aquí que nos lo pueda contar, pero bueno, vosotros más o menos, ¿no? Podéis compartirlo para que aquellos que estén en casa y que se lo estén planteando digan, bueno, ¿y qué puedo hacer? Porque muchas veces ese es el problema, que no sabemos cómo podemos ser de utilidad.
Irene. Bueno, en Cáritas hay un programa específico de voluntariado, es decir, las compañeras te explican un poco a las personas interesadas en el abanico tan grande que hay de opciones. Si estás interesado en eso, en apoyar con niños, en mayores, y luego específicamente lo que a nosotros nos compete en el programa de personas sin hogar, pero que es que hay un abanico muy grande, más de lo que muchas personas a lo mejor se imaginan, en Cáritas Diocesana de Segovia. Hay casi opción para casi todo el mundo. Exacto, y que sobre todo podemos hacerlo cuando nos venga bien, sacando un ratito de nuestro tiempo, es decir, que no nos conlleva un compromiso de decir, bueno, tengo que ir de los lunes, los miércoles y los viernes de tal a tal hora. No, puedo sacar un rato de mi tiempo y ayudar en lo que pueda. Claro, efectivamente, esto depende del grado de disposición del tiempo que tiene cada uno. Hay gente que viene 2 días, o luego, por ejemplo, el caso del peluquero, hay un peluquero que viene una vez al mes. Bueno, pues también es bienvenido, es decir, claro, que no es un trabajo como tal, es un voluntariado. Agradecemos cada minuto de su tiempo, de su esfuerzo y la dedicación que tienen. Y además, un tema que comentaba antes Irene, acompañar muchas veces simplemente a aquellas personas que se encuentran solas, una soledad no deseada, por supuesto, y que con simplemente a lo mejor una conversación o un café puede significar mucho para la otra persona. Sí, que a veces dices, pues si yo qué voy a hacer de voluntario, si no tengo ninguna habilidad especial, bueno, es que tampoco necesitamos que no tengas ningún máster hecho, o sea, con ser persona y querer estar ahí y echar una mano, a veces hay voluntarios que simplemente están ahí leyendo el periódico con los chicos y ya está, y dando... Son labores sencillas. Sí, labores pero que son muy importantes, igual de importante que el que está ayudando a un niño a escribir o a apoyo escolar, o el que está en una residencia. Cada uno es importante en su labor. Exacto, y en su momento, ¿verdad? Sí. Y con sacar un ratito de nuestro tiempo será tremendamente valorado. Lo que para nosotros tal vez significa poco, para otros es muchísimo. Bueno, pues este programa de atención a personas sin hogar, que se lleva desarrollando ya unos años aquí en Segovia, ayudando a muchísima gente, Álvaro, como comentabas, trágicamente, y bueno, que seguiréis en ello. ¿Cómo podemos hacer para obtener más información? ¿Acercarnos simplemente a la sede? Fácil. Álvaro. Eso es, acercarse a la sede, o si no tienen ganas o tiempo, pueden llamar por teléfono también. Y les informáis de todo. Eso es. Tanto para ayudar como... Se derivaría al equipo de empleo, al equipo de voluntariado, que es específico, en el cual te cuentan todos los programas y viendo un poco tu disposición, tu interés y demás, pues a lo mejor te encajan donde más sea necesario, o de tus inquietudes pues se vean cubiertas. Genial. ¿Y para hacernos socios? Igual, en la misma sede de Cáritas está la compañera de administración que facilita todo. Repito, en la calle de Desamparados número 3, y el teléfono general es el 921 46 11 88. Fenomenal, pues así de fácil. Chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la labor también que realizáis. Un placer. Gracias. Nos vamos a publicidad, continuamos enseguida en 5 minutos de publicidad y estamos de vuelta. Pues estamos de vuelta y continuamos. La Asociación de Periodistas de Segovia, vamos a dedicarle unos minutos a nuestra profesión, acaba de convocar el Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que cumple ya nada más y nada menos que 40 años. Me acompaña el presidente de la asociación, Miguel Ángel López. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, y sobre todo por esta oportunidad para hablar de nuestro premio. Exacto. Un premio que reconoce a esos enviados especiales y corresponsales en el extranjero, el premio que lleva el nombre del segoviano Cirilo Rodríguez y que cumple, como decíamos Miguel Ángel, 40 años. 40 años, porque se falló la primera edición en 1984. Aunque hay que decir que esta es la 39ª edición. Eso porque el año de la pandemia tuvimos que suspenderlo, como ocurrió con muchas actividades, ¿no? Así es. Bueno, ya convocado, esperamos ir hablando de esos finalistas ya, de nombres. Bueno, tendremos que tardar un poco en eso, ¿no? Porque el jurado se reunirá el 16 de abril en la primera reunión para elegir la terna de finalistas entre los candidatos que se hayan presentado. Que tendrán un plazo, tienen ya un plazo, porque las bases ya se han publicado en un diario nacional y están a punto de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Y creo que el plazo finaliza a mediados de marzo, ¿no? Es decir, tienen todavía un mes y medio prácticamente para preparar esas candidaturas. Sé de buena tinta por algún miembro del jurado que ya está preparando una candidatura que no me ha dicho cuál, y además debemos de mantener en reserva, ¿no? De momento. Y esperamos, como todos los años, contar con en torno a una docena, una quincena de finalistas, de candidatos para ese día 16 de abril, elegir los 3 que después, el 17
7 de mayo pues tendremos que decidir cuál es el ganador y cuáles se quedan con la lente de la Tierra dedicada a los finalistas. Eso es. Bueno, es un galardón tremendamente prestigioso. Nosotros como segovianos, ¿no?, lo tenemos como muy nuestro, pero entre el sector, nuestro sector, los periodistas, es un galardón tremendamente prestigioso, sobre todo que reconoce, como decimos, a la labor que hacen los periodistas en el extranjero. Trágicamente tenemos muchos y no en unas buenas condiciones. Sí, la precariedad laboral es signo de los tiempos en esta profesión y sobre todo para los enviados especiales y corresponsales, porque muchos de ellos últimamente se nota más en las candidaturas que llegan al premio Cirilo Rodríguez, son freelance, es decir, trabajan por su cuenta y venden su información a medios de comunicación, a agencias de noticias, etcétera. Un buen ejemplo es María Senovilla, segoviana, que el año pasado fue finalista del premio Cirilo Rodríguez, que sigue en Ucrania informando y que sigue trabajando, digamos, para un medio en concreto, Atalayar, una revista modesta, y también vendiendo sus fotografías y sus informaciones a distintas agencias y medios, ¿no? Eso es. Miguel Ángel, fíjate que has comentado por su cuenta y riesgo, como dice, ¿no?, el lema, pero es cierto porque ellos mismos asumen el riesgo de ir a una zona en conflicto y de lo que pueda pasar. Estamos hablando de que no están informando aquí al lado, ¿no?, sino que se van a países donde, bueno, pues hemos visto en muchas veces las imágenes, ellos mismos se sorprenden con lo que pasa a su alrededor. Y eso que tienen, digamos, están entrenados, ¿no? Porque la mayoría de los candidatos que llegan a Cirilo no son jóvenes recién graduados. No. Tienen ya una trayectoria, han estado en conflictos de todo tipo y en concreto en las guerras, saben distinguir cuando un obús viene de un lado o de otro, cuando es un disparo de mortero y a qué distancia más o menos está. Casi como si fueran militares profesionales. Cuentan también muchas veces con ayuda de los profesionales, ¿no? Y en esta ocasión también hay que mencionar las jornadas que vamos a tener, que luego si quieres las comentamos. Porque vamos a incidir este año, creo que en la dimensión local de los periodistas locales que ayudan a los corresponsales extranjeros, ¿no? Todavía está por definir el programa concreto, pero por ahí van los tiros. Y ese riesgo lo asume el periodista que está enviado, que es corresponsal, pero también los que le rodean, ¿no? Exacto, y que convive también en esas zonas en conflicto. Que conviven en esas zonas. Mira, el último informe de la Federación Internacional de Periodistas sobre el conflicto de Gaza, nada más, hablaba de que desde que se inició en octubre la guerra de Gaza han muerto un centenar de periodistas o trabajadores de medios de comunicación. Tremendo. 90 creo que son palestinos, 4 israelíes y los demás son europeos o de otras procedencias, ¿no? Es decir, el riesgo es inminente a estas situaciones, como no hay que olvidarlo. Los primeros que lo sufren son las poblaciones civiles de estos sitios, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues vamos a hablar de esas jornadas de periodismo en lo global que se celebran un poquito antes que la entrega del galardón del premio Cirilo Rodríguez y que nos permiten también durante estos días acercarnos a nuestra profesión. Miguel Ángel. Pues sí, bueno, tengo que decir de antemano que este premio se celebra gracias al patrocinio de las instituciones. En primer lugar, el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial y CaixaBank, que vuelve a sumarse por segundo año consecutivo tras un paréntesis cuando hubo esa fusión de Bankia a CaixaBank, pero que nos ha acogido con mucho cariño y nos brinda su patrocinio. Y este premio se celebra y se organiza gracias a esos patrocinios y luego a otros muchos colaboradores, como Iberia, como la Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia, como Paradores, que nos hace que acoge la gala. Un precio especial también o un tratamiento distintivo. Es decir, y son muchos apoyos y uno de ellos también fundamental es la Universidad de Valladolid, porque coorganiza con nosotros esas jornadas de periodismo en lo global, que ya creo que esta es la 17ª edición, es decir, son 17 años ya organizando estas jornadas e incidiendo en cuestiones que afectan a la profesión periodística, que tienen que ver con los corresponsales también, porque uno de los ponentes en una de las mesas redondas de esas jornadas es precisamente con los 3 finalistas del premio Cirilo Rodríguez, que estarán aquí un día antes para contarnos sus experiencias. Y como decía, este año el enfoque todavía está por definir y para concretar mucho, va a ser ese, ¿no? La colaboración de los periodistas locales con los corresponsales y enviados especiales, ¿no? ¿Tenemos programa o ya hemos pensado en alguna actividad más? Las fechas están definidas. Las jornadas serán el día 16 de mayo en
en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, y la entrega del premio será el día 17 de mayo en el Parador de Turismo, donde se volverá a reunir el jurado para decidir, ¿no?, que antes habrá decidido el 16 de abril quiénes van a esa gala final, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues esperaremos un poco a esas fechas, a esas jornadas de periodismo en lo global, en las que podemos conversar, desde luego, con profesionales, con periodistas que nos hablen sobre su experiencia, sobre las condiciones muchas veces tremendas en las que trabajan y que siguen aún así desempeñando su labor por amor, ¿verdad?, a esta profesión. Una profesión que, por cierto, el pasado día 24 de enero, Miguel Ángel, por nuestro patrón, San Francisco de Sales, hacíamos un repaso, ¿verdad?, a las condiciones de la profesión y hablábamos incluso de un problema que tenemos actualmente y que parece mentira, que es la censura. Y muchas veces autocensura, que es casi peor, ¿eh? Exacto. Es cierto que no solo en España, en todo el mundo la polarización política se está exacerbando, está incrementándose muchísimo. Y los medios, los responsables de los medios sobre todo, están cayendo en esa tentación. Porque si no hay que olvidar, el periodismo es ofrecer información veraz y contrastada, con honestidad. Y sin embargo, lo que se trata ahora desde algunos sectores es de desinformar, de ofrecer medias verdades, noticias falsas y directamente desinformar, ¿no? Para eso, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España lleva trabajando tiempo en que se eduque en las escuelas y en los colegios, que haya una alfabetización digital, para que se pueda combatir una realidad, y es que los jóvenes no acuden ya para informarse a los medios profesionales, no ya tradicionales, sino profesionales. Hay medios nuevos que no son tradicionales, como muchos periódicos digitales, pero que sí son profesionales. Incluso algunas cuentas de las redes sociales, ¿no?, que son profesionales. Es muy fácil ver un titular que te manda un amigo a través de una red, de WhatsApp o de Facebook o de lo que sea, y quedarte ahí. Mira, me comentaba un compañero una anécdota. Un chaval de adolescente, o casi ya en la mayoría de edad, le había mandado un vídeo diciendo: se está quemando Notre Dame de París. De esto hace 5 años, o 6, ya no recuerdo, ¿no? Lo daban como noticia actual, ¿no? Eso es desinformación. La desinformación tiene un riesgo añadido ahora, y es que la inteligencia artificial es otra de las amenazas del periodismo, porque con la inteligencia artificial cada vez es más fácil dar una apariencia de veracidad. Es más fácil engañar, es dar esa apariencia de veracidad que parece que lo ha escrito un profesional y que además está bien redactado, pues puede influir, ¿no?, mucho en el destinatario de esa información. De hecho, el año pasado en las jornadas de periodismo en lo global incidíamos en eso, y la presentación que tenía el folleto estaba redactada con inteligencia artificial. Le habíamos dado 4 datos y había compuesto un texto de 8 o 10 líneas. Muy peligroso para el público, sobre todo. Para los periodistas, por supuesto, que además con eso pueden peligrar puestos de trabajo, ¿no? Porque algún medio no profesional, sino tendencioso, puede decir: no, me sobran los periodistas, le doy 4 datos a ChatGPT o a la aplicación que sea y me redacta una noticia, ¿no?, o me hace un pie para un vídeo. Y eso es un riesgo añadido. Por eso yo incido, hay que recurrir siempre al periodismo profesional, a la gente formada para informar, para dar noticias, para tratar de hacer el trabajo lo mejor posible, con honestidad sobre todo, con veracidad, contrastando las fuentes y tratando de huir de las desinformaciones, que también somos víctimas muchas veces, porque no olvidemos, nuestra labor es controlar a los poderes de todo tipo, políticos, económicos, que no hagan desmanes, o por lo menos si los hacen, que se sepa. Eso es. Y en eso estamos. En eso estamos trabajando y tenemos desde luego mucho trabajo. Se hablaban de esas ruedas de prensa sin preguntas, incluso del veto a algunos medios. Claro, es que eso es lo peor que puede haber para una sociedad democrática, porque eso está pervirtiendo las reglas de juego, y eso significa que quienes hacen eso no creen en la democracia, creen en el dirigismo. Acabamos de verlo recientemente en Argentina, que nos pilla lejos en kilómetros, pero muy cerca en algunos aspectos, ¿no? El nuevo gobierno del señor Milei está interviniendo en los medios de comunicación. ¿Cómo lo hace? Primero, despidiendo gente,
porque dice que así optimiza económicamente, pero después controlando los consejos de administración y los equipos directivos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que hagan información al dictado. Y eso no solo va contra la democracia, sino que va contra la sociedad en sí. Contra la libertad de expresión. Contra la libertad de expresión. Efectivamente. Bueno, pues ocurre en el mundo, desde luego, en lugares, como decía Miguel Ángel, que parece que nos pillan lejos, pero que afectan directamente a la profesión y que tenemos que tener muy en cuenta. Sí, sí, porque es que, como decía, ocurre en todas partes. Lo estamos viendo en España. Es verdad que cada uno tiene unas preferencias ideológicas. Ser completamente objetivo es complicado. Es muy complicado, ¿no? Porque además la línea editorial la marca el medio. Con todo su derecho, pero dentro de eso hay que ser objetivo, yo creo, ¿no? Y lo que tiene que saber el público es que para estar bien informado quizá tenga que leer lo que a él le apetece leer y lo que no le apetece, lo que dicen los demás. Claro, varios medios, ¿no? Eso también es complicado en estos tiempos en los que la vida es muy rápida en todos los aspectos, ¿no? Una noticia de impacto de hoy, mañana ya se ha olvidado. La información es efímera. Hace poco estuvo con nosotros en la fiesta del patrón María Senovilla, que vino a pasar las Navidades y ella comentaba, es que ya no se habla de la guerra de Ucrania. La guerra sí se habla, salen noticias, pero no tiene el impacto que tenía. Y la guerra sigue, y quizá más cruda que hace un año, ¿no? De Gaza nos va a pasar lo mismo. Surgirá otro conflicto en otra parte y ese conflicto seguirá, pero quedará en un segundo plano, tercero, cuarto, relegado, ¿no? Nos acostumbramos a las guerras y a las desgracias y a los datos de las víctimas, que son tremendos. Son tremendos, pero es una forma de resiliencia también, ¿no? Si tuviéramos que apechugar con todo lo que nos va entrando en la memoria, no podríamos con ello, ¿no? Es cierto. Nuestra labor es esa, el que no se queden en el olvido las cuestiones importantes, ¿no? Que quizá es bueno que durante un tiempo pasen a un segundo plano, pero que hay que recordar, oye, esto sigue aquí. No ha pasado. En todos los aspectos, no solo en conflictos bélicos o sociales, también en la economía, en la sociedad en sí misma, ¿no? O incluso recordar las cosas buenas, que también es muy positivo, ¿no? Por ejemplo, que se organiza un premio de periodismo para reconocer el trabajo de quien nos cuenta lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Exacto. ¿No? Y que es tremendamente bonito porque es de periodistas para periodistas, desde luego que sí. Bueno, pues ese premio que además nos permite un día antes poder encontrarnos con aquellos que están entre los finalistas y que nos cuenten su trabajo y nos hablen desde luego de sus condiciones, en muchas veces pues no lo ideales, ¿no?, que nos gustaría que fueran. Bueno, pues vamos a esperar un poquito a esas jornadas de periodismo en lo global, Miguel Ángel, y a la celebración de ese galardón, que por cierto no podemos hablar del premio de periodismo Cirilo Rodríguez sin recordar a nuestro querido compañero Aurelio Martín, a quien el año pasado le dedicamos nuestro más sentido homenaje. Sí, y este año volveremos de alguna manera a recordarle porque evidentemente falleció cuando ya había terminado el premio Cirilo Rodríguez, después de que él recogiera aquel galardón y nos diera una última lección de periodismo, ¿no? Decía, esta batalla la vamos a ganar, se refería, tenía un doble sentido, sí, él era optimista con su dolencia, pero se refería sobre todo a la batalla de la información, ¿no? Y curiosamente un amigo común, muy de él, también miembro del jurado del premio Cirilo Rodríguez, Ramón Lobo, falleció poco después. Los dos tendrán su protagonismo en la gala de este año y yo quiero recordar que es que ellos están en la nómina que encabeza en 1984, para eso me he traído el folleto del premio Cirilo Rodríguez, Manuel Leguineche. Le sigue Diego Carcedo, Felipe Sagún, José Virgilio Carchero, Germán Tess, Beatriz Iraburo, Juan Jesús Aznárez, bueno, hasta Miguel Ángel de la Fuente el año pasado, ¿no? Sí. Es una nómina de ganadores del premio Cirilo Rodríguez que es impresionante porque es lo mejor de la profesión en España. Y si sumamos a los finalistas, son un centenar largo, ¿no? Wow. Así que, bueno, yo creo que alguna buena labor también estamos haciendo desde Segovia para que este premio tenga el prestigio que tiene. Efectivamente, lo comentábamos antes, que sea realmente reconocido entre los profesionales. Por cierto, Miguel Ángel de la Fuente, el ganador del premio el año pasado, técnico en esta ocasión, cámaras, se encontraba detrás de las cámaras, es decir, que se reconoce también a los periodistas, en este caso gráficos, ¿no?, a los que se encuentran detrás de la cámara y a través de sus imágenes nos cuentan también la actualidad. Claro, ya sabes que el tópico de una imagen vale más que 1000 palabras, es medianamente cierto, ¿no? Es un trabajo en equipo. Pero es verdad que en un conflicto armado, por mucho que un redactor te cuente, si no tienes la imagen de lo que está ocurriendo, tiene un poquito menos valor, ¿no? Sí. Y Miguel Ángel de la Fuente es un profesional
con muchos años de experiencia, que precisamente por eso fue propuesto y por eso también fue finalista un miembro de su equipo, Óscar Mijallo, Sí. ¿no? Que fue por segunda vez finalista del premio Cirilo Rodríguez. Los dos han estado en Ucrania, creo que hasta hace muy poco, y han estado documentándonos Sí. ese conflicto armado. Y bueno, eso es lo que tiene que hacer un técnico, ¿no? Es decir, colaborar para trasladar la información, ¿no? Efectivamente, y en televisión pues ya han visto el trabajo es en equipo, efectivamente, la palabra se apoya en la imagen y viceversa. Así que bueno, pues esperando desde luego esos nombres de los próximos finalistas del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, prestigioso y reconocido entre los profesionales de la información. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un A placer. vosotros, Carlota. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad, continuamos en unos minutos. Pues estamos de vuelta y continuamos y nos vamos en estos próximos minutos hasta Caballar, porque allí se ha puesto en marcha un programa de fomento a la lectura. Se lee Caballar. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a charlar con Juan Orozco, coordinador de este programa. Juan, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Carlota. Gracias por estar con nosotros, gracias a ti. Vamos a comentar este programa, Se lee Caballar. ¿Cómo ha surgido, Juan? Bueno, pues este programa surgió gracias a la idea de Víctor, el alcalde, que me propuso redactar un programa para una ayuda que había del Ministerio de Cultura. En ese momento, este programa incluía el club de lectura que comentas y otras actividades como la organización de una feria del libro el 27 de abril, el último fin de semana de abril, un concurso literario y otras actividades. Entonces, bueno, redactamos el proyecto, lo presentamos, nos concedieron la ayuda y este domingo empezamos con el club de lectura en la Biblioteca de Caballar. Bueno, qué bien, o sea que prometéis muchas actividades. Exacto, sí, estaremos llenos de actividades desde este domingo que acaba de pasar y hasta el próximo, bueno, junio, sí, hasta finales de junio estaremos con la agenda bastante completa y muy contento sobre todo de que haya actividad en el pueblo. Eso que es necesaria. Sí, fíjate que te iba a preguntar precisamente, Juan, ¿no? ¿Por qué es tan importante que haya actividades de este tipo? Ya no solamente de fomento a la lectura, sino que haya actividades, que haya algo para hacer en el municipio. Bueno, pues es muy importante porque en el pueblo no solamente está dispuesto para que se vaya los fines de semana y se disfrute, digamos, de un ocio más enfocado a los bares o a las fiestas. En el pueblo tenemos a la gente local que convive allí diariamente y que también lee, que disfruta de la naturaleza y es importante que se dé voz a todas las personas que viven allí y que los que vamos los fines de semana o a veranear lo hagamos durante todo el año y no solamente durante momentos específicos como pueda ser el verano, Semana Santa o épocas de ese tipo. Así es, al final lo que se quiere es conseguir que la población se quede, ¿no? Exacto, que la población se quede y que se evite que se vacíe más, el medio se rural. vacíen el medio rural, exacto. Así es. Juan, veíamos hace unos minutos una fotografía donde salíais varios vecinos, imagino, no sé si con un libro o un cartel en las manos. ¿Esa foto de dónde viene? Eso es, esa foto es del domingo del club de lectura que iniciamos, como decía antes. Me imagino que era este libro que estoy mostrando ahora. Es el libro de Chani Rodríguez, se llama La Seca y es el libro que hemos elegido para despegar con el club. Elegimos este libro porque puede ser extrapolable la historia que nos narra, en la que bueno, la protagonista decide volver al pueblo y cuenta cómo se produce un contraste entre la población local y la gente que va, pues eso, los veranos, y además hay una enfermedad que afecta a los alcornoques, que es de lo que vive el entorno. Y bueno, yo pensé que sería perfecto para iniciar el club
porque comparé esa enfermedad, la seca, con el éxodo rural que decía antes, con la España vaciada. Y bueno, como sabemos ahora mismo, la agricultura también está sufriendo está pasando por un momento complicado que también podríamos comparar con la seca. Bueno, muy interesante, desde luego, que en ese club de lectura, Juan, compartáis, ¿no?, y toquéis temas relacionados precisamente con el medio rural, con el éxodo de los pueblos, con la agricultura, bueno, pues con todos esos temas que os tocan muy de cerca. Exacto, sí, creo que es necesario que se haga esto, y animo a todo el mundo a participar, a quien quiera. El club de lectura está abierto para el que le apetezca pasarse por allí. Si no pudiera hacerlo, se podría conectar online, y el resto de actividades que también promocionaremos a través del Instagram de Caballar y con cartelería por los pueblos de Segovia. Qué bien. Juan, me voy a quedar con un dato que has comentado. Se pueden conectar online todos aquellos que no pueden acudir presencialmente al club de lectura. Esto es interesante, porque no en todos los pueblos tenemos esa buena conexión de internet, ¿no?, como para poder hacer esto. Sí, en ese sentido, Caballar ha evolucionado mucho desde el punto de vista tecnológico, gracias al ayuntamiento por eso, y es una posibilidad que nos permite, bueno, uno de los objetivos de esta ayuda del Ministerio de Cultura era fomentar la lectura, por supuesto, pero comunicación local, provincial, nacional e incluso internacional. Entonces eso permite que gente de Toledo se vaya a conectar al club de lectura, incluso alguna compañera de trabajo desde el extranjero, sí. Qué bien, wow. Bueno, pues desde luego que Caballar va a ser conocido no solamente en toda España, ¿no? Esperemos que en el mundo entero, que el club de lectura se vaya haciendo más y más famoso. ¿Qué tal esa primera toma de contacto, Juan? Bueno, pues la primera toma de contacto ha sido muy buena. Las que estaban allí, digo porque son la mayoría, somos solamente 3 chicos de 23 personas que tiene el club. Entonces, bueno, estábamos todos muy emocionados, fue muy bien. Leímos algunas páginas, incluso leímos poemas de Rosalía de Castro y de Benjamín Narros, que era un hombre que vivió en Caballar. Sí. Y además compartí con ellas una entrevista que di en Radio Euskera con Chani Rodríguez, a la que tuve la oportunidad de conocer en Bilbao en la presentación del libro de La Seca, casualmente. Bueno, qué bien. Bueno, pues entonces se dio bien, y seguramente que continuaréis con muchísimas actividades. Y bueno, animamos también a los chicos de allí de Caballar o de otros lugares que se sumen al club de lectura, para que haya también que seáis más equitativos, ¿verdad?, en el reparto de este club, que no solamente haya mujeres, claro que sí, hay que animar también a los hombres a que participen. Juan, ¿qué otras actividades tenéis planificadas? Cuéntanos. Vale, pues tenemos una actividad que hemos llamado Espejos, en la que queremos poner a una generación, digamos, desde los 18 a los 30 años en conversación con los que estén por encima de esa edad, para encontrar puntos de vista y, bueno, convergencias y divergencias, y ver cómo podemos aprender los unos de los otros. Eso se incluirá dentro de un libro. Y ese libro se va a publicar y se va a presentar en esta Feria del Libro que decía antes, que es una actividad dentro del programa. La Feria del Libro está programada para el 27 de abril. Fenomenal. ¿Habéis pensado ya en otros proyectos, Juan? ¿Tenéis ideas? Me imagino que sí, vais con ilusión, ¿no?, y se os ocurrirán muchas cosas. Exacto, tenemos muchas ideas, pero bueno, las iremos desvelando poco a poco. Venga, pues si te parece, Juan, vamos a invitar a la gente que nos está viendo también desde casa a que participe en las actividades. ¿A qué es a lo próximo que deben ir, lo que no se pueden perder? Lo que no os podéis perder es el club de lectura que acabamos de iniciar. El 3 de marzo nos vamos a reunir en la biblioteca del Ayuntamiento de Caballar para comentar el libro. Y no os podéis perder tampoco el concurso literario, que ya está abierto, la participación para todas las edades,
y los premios son muy buenos. Y bueno, al margen de los premios, es importante que fomentemos la lectura y que conectemos a través de las letras. Claro que sí. Y para lo demás lo iremos comunicando. Contamos con Caballar, con todos los pueblos de alrededor, con Segovia, con Castilla y León y con toda España. Y bueno, os esperamos con los brazos abiertos a todos. Bueno, pues y están todas. entonces invitados, Juan, a ese club de lectura el próximo 3 de marzo, a vuestra próxima reunión. Y si no, se pueden conectar online. Y si no, eso es, no hay excusa. Si no pueden acudir, les pasamos un enlace y se pueden conectar. Qué en bien. este caso. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros, Juan? Pues se pueden poner en contacto a través de las redes sociales, del Instagram de Caballar, a través del ayuntamiento, o pueden contactarme a mí directamente sin ningún problema. No sé si queréis que facilite el número de teléfono. Claro, por favor, si quieres, sí. Vale, pues mi número de teléfono es 671-597199. Genial. 671-597199. Club de lectura, concurso literario y posteriormente Feria del Libro. Qué bien, pues oye, promete y mucho este nuevo programa de fomento de la lectura. Se lee Caballar, vamos a leer y a disfrutar también Caballar. Gracias, Juan, un placer. Muchísimas gracias, Carlota, y a la televisión de Segovia. Un abrazo fuerte. Gracias a ti. Bueno, pues también nuestros pueblos, que también organizan, como han visto, muchas actividades en esta ocasión para fomentar la lectura entre los habitantes de Caballar y todos aquellos que quieran participar. Ya saben que están invitados. Nosotros nos vamos a un anuncio y continuamos enseguida. ¿Estás preocupado por tus deudas? ¿Los problemas financieros te quitan el sueño? ¿Estás intentando iniciar nuevos proyectos, pero las deudas te lo impiden? Escucha atentamente lo que te voy a decir porque te va a interesar. Es la ley de segunda oportunidad. Si eres particular o autónomo, puedes acogerte a los mecanismos de la ley para librarte total o parcialmente de tus deudas, si no puedes afrontarlas, reuniendo una serie de requisitos. Legalsocio.com es una empresa de abogados que te atienden personalmente en Segovia y estudiarán tu caso. La primera consulta es gratuita. La ley de segunda oportunidad, en muchos casos, paraliza los embargos e impide que sigan acumulándose intereses, por lo que es recomendable actuar cuanto antes. Empieza desde cero y deja atrás las deudas que lastran tu vida y tus proyectos. Pide una cita en legalsocio.com y un abogado se pondrá rápidamente en contacto contigo. Legalsocio.com. Luchamos por tu libertad financiera. Pues continuamos. El Palacio de la Granja cumple nada más y nada menos que 3 siglos de historia y patrimonio nacional. Lleva mucho tiempo preparando un amplio programa de actividades conmemorativo del que ya vamos conociendo algunos detalles. Habrá visitas especiales que permitirán acceder a rincones desconocidos del palacio y más cosas que les vamos a contar en el siguiente reportaje. El Palacio de la Granja son sus lujosas galerías y los salones reales, los jardines diseñados para el disfrute del monarca y la corte, las fuentes monumentales que admiraron Europa. Pero el palacio no se entendería sin la gente que lo hacía posible. Vivían en las zonas más humildes y será esta una de las novedades que podremos conocer muy pronto, las buhardillas. Humaniza el palacio. Nos conecta con las necesidades, con la manera de vivir de nuestros antepasados, con otra época que no es la nuestra. Permite entender las buhardillas, el funcionamiento del palacio más allá de las habitaciones de Estado, habitaciones reales, porque el palacio era un conjunto de personas que permitían el funcionamiento del edificio y milagrosamente, a pesar del incendio enorme del año 18 y del daño producido, conservamos a mis espaldas el único trozo o la única crujía de buhardillas original construidas con pino de Balsaín. Tenían una estructura como la del edificio, como la de la pintura, escultura del 18, con una marcada impronta del antiguo régimen, muy jerarquizada. La arquitectura del edificio así lo dice. Si te fijas a mis espaldas hay desde las habitaciones importantes del personal más cercano al rey de servicio, el caballerizo mayor, etcétera, que ocupaba la planta principal, muy cerca de las habitaciones del rey, y a medida que el edificio, que la función del trabajador va disminuyendo en jerarquía, va ascendiendo en el edificio y por lo tanto es mucho más humilde la parte superior. Se ultiman los preparativos para un nuevo recorrido por palacio que permitirá acceder a las buhardillas
contemplar el patio de la fuente desde las galerías, ver las salas en las que se exponen los dibujos realizados por el propio Felipe V o subir a la Torre del Reloj, donde la maquinaria espera para ser expuesta y se ofrecerán otras vistas de los jardines. La Torre del Reloj es como el punto central de algo que juega muy bien en La Granja, que son las estaciones. La Granja es un palacio muy estacional. El invierno, primavera, verano, otoño, el público lo conoce, lo disfruta, cambia el color, cambia la vegetación, cambia la visión. Y la Torre del Reloj pues es eso, el reloj marca el tiempo y marca también esa secuencia estacional de alguna manera que nos va a permitir aquí ver, por ejemplo, la primavera o el arranque del otoño de una manera completamente distinta. Ahora estamos en la piscifactoría, donde también se trabaja para preparar una visita especial de cara a la primavera en esa conmemoración del tricentenario del Palacio. Esta piscifactoría es del siglo XIX y con ella se trabajó para repoblar los ríos de la zona. Podremos ver tanto el interior, donde se criaban los peces, como estas piscinas exteriores. Un espacio revolucionario en la gestión de todo el entorno. Date cuenta que en el 19 todo el Parque Nacional y sus 16.000 hectáreas forman parte del complejo de La Granja y es necesario, se siente la necesidad de repoblar los ríos y a partir de ahí se traen técnicas completamente novedosas de Alemania. Ahí se crea, en ese momento se crea por Grell y por la Corona la primera piscifactoría que va a ser madre de las restantes piscifactorías del país. Profundizar en el conocimiento del jardín y el sistema de fuentes será otro de los objetivos, con visitas para expertos y público. Las tripas de las fuentes, que es algo que el público habitualmente no conoce. Ve las fuentes, ve el agua, disfruta de las fuentes, pero detrás de todo eso está el mejor mecanismo, el mejor sistema hidráulico que conservamos en Europa. Eso va a ser además motivo de un encuentro de asociaciones reales europeas en el mes de mayo, con el que arrancará las celebraciones. Conocer el jardín desde los estratos más complejos de gestión botánica y forestal, por dos grandes especialistas, y también en el día a día de los equipos que lo llevan, es decir, tanto el jardinero mayor como el guardamayor se verán implicados en visitas y donde explicarán cómo funcionan, desde dónde se lleva esto y cuáles son las vicisitudes. Cuando visitas el palacio, visitas un palacio cerrado, un palacio oscuro, por razones precisamente de conservación. De manera muy excepcional se va a abrir las contraventanas en el momento final del día, que es el momento más mágico de La Granja, y ese tramo final va a ser enormemente disfrutón, permíteme la palabra, porque vas a poder engancharte, entusiasmarte con esa luz mágica. El programa preparado para el tricentenario supondrá un antes y un después para el Real Sitio. La Granja tiene muchas visitas posibles. Una de las cosas en la que estamos trabajando, tanto en la promoción del tricentenario como en los fondos de recuperación, es poder aportar al visitante otras maneras de ver La Granja. Habrá un centro de interpretación de fuentes, habrá una nueva musealización del jardín, habrá un centro de tapices potente, importante, museo de tapices, se incorporarán salas, habrá una manera de proyectar y entender el medio ambiente desde el Museo de Río Frío. Todo eso lo que está buscándose, lo que se está buscando con estas inversiones y con estos trabajos es posibilitar que el visitante haga su visita, que no tiene por qué ser única. Cuando atraviese la puerta del jardín, el visitante va a elegir qué jardín quiere. Dentro de una estructura de jardín y de unas características que son las que definen el Jardín de La Granja, hay muchas maneras de visitarlo. De una manera más íntima, en grupo, más lúdica, más juguetona. Todos y cada uno con sus circunstancias personales, familiares, económicas, tiene una visita posible aquí. Y en ese sentido nuestra vocación es siempre crecer. Este será el año en que comiencen las grandes inversiones con fondos europeos, que deben estar listas a mediados de 2026. Son 12 millones de euros, la mitad se lo llevará la fuente de la Cascada, que no se ha puesto en funcionamiento en la última década.
Es un proyecto que desde hace muchos años se trabaja en él, estamos hablando de 5 años atrás, esperando esta oportunidad, en algún momento su oportunidad para ser incluida en las actuaciones de patrimonio, y que ha implicado además equipos técnicos muy diversos. Cada pieza de mármol se va a recuperar, cada pieza de mármol, cada muesca, cada daño está reflejado, se han hecho estudios con drones de mármoles, con intervención del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con especialistas en cada una de las piezas. Va a ser enormemente complejo levantar todo eso. Es verdad que cada 150 años, desde la época de creación de la cascada, se ha tenido que operar. Así ocurrió en el siglo XIX y nos estaba tocando ya esta actuación. La diferencia está en que nuestros medios técnicos hoy son infinitamente superiores a los que había en el siglo XIX, y en ese sentido también el trabajo es mucho más complejo. El Tricentenario prepara también sorpresas para el espectáculo de las fuentes, aunque es pronto para saber si se podrá llevar a cabo. Pues en estos minutos últimos de programa vamos a hablar del Centro de Interpretación del Folclore y la Cultura de San Pedro de Gaillos. Organiza varias actividades en los próximos meses y las vamos a repasar, y lo hacemos con Arantxa Rodrigo, ella es la directora del centro. Arantxa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida de nuevo. Gracias, encantada. Bueno, pues de San Pedro de Gaillos aquí al plató de 8 Magazine, ¿verdad? Para acercarnos todas estas actividades. Un centro que, por cierto, está abierto para todos aquellos que lo quieran visitar, Arantxa. Bueno, ahora estamos en ese periodo de hibernación. Ajá. De enero hasta, en este caso, hasta Semana Santa. Estamos trabajando, preparando toda la actividad de primavera. Que no es poca. Que no es poca. Y bueno, sí, es cierto que el museo, aunque no se abrirá en el horario habitual hasta marzo, hasta Semana Santa, sí que para grupos, siempre con reserva, con cita previa, pues podemos recibirles. Genial, genial. O sea que podemos llamar y reservar una visita sin problema. Bueno, el centro que merece la pena, desde luego, porque atesora una gran colección de objetos que pertenecen a nuestro folclore. Sí, bueno, es patrimonio en su mayoría de allí, de vecinos, bueno, se ha hecho a base de piezas que nos han donado, que han cedido los vecinos. También hay algunas otras. Bueno, se trata de un museo que al final también trata de dar una visión amplia de lo que son esas danzas de palos, que no son exclusivas de San Pedro ni de Segovia, sino que hay danzas de palos en otros lugares. En otros lugares. Sí. Y nuestro programa educativo que hacemos con los coles, que también empezaremos en breve, pues va un poco también en ese sentido, ¿no? A esa educación intercultural, valorar nuestro patrimonio y, desde luego, el respeto, ¿no? a la diversidad. ¿Dais clases además también, Arantxa? Sí, bueno, tenemos las aulas de música tradicional que empezaron en octubre. Siempre dulzaina de tamboril, con Carlos y César de Miguel. Eso es el punto fijo de las aulas, y este año hemos vuelto a incorporar una disciplina que hace años impartió Vanessa Muela, que son las percusiones tradicionales, panderetas, panderos, cucharas y cantares, ¿no? Cantares y percusión. En esta ocasión la docente es Esther Sánchez. Es, bueno, pues su trayectoria profesional y de formación pues viene avalada también por Eliseo Parra. Ha sido alumna, ha participado en varios proyectos. Y con ella estamos también con bastante éxito. ¿Y qué tal de alumnos? Bien, muy bien. Los cantares y percusiones, bueno, la dulzaina y la caja es más exigente, con lo cual seguimos con un mínimo que nos permite continuar. Se van incorporando nuevos alumnos, y en esta de cantares, bueno, pues al ser una cosa parece un poquito más asequible, se anima más gente. Qué bien. O sea que hay un grupo majo. ¿Todavía se pueden apuntar? Bueno, ya el curso está iniciado, pero sí que al de cantares y percusiones se están incorporando gente que ya viene con una base previa y tal, pues que quieren continuar su formación. Sí. ¿Para qué edades más o menos? Bueno, pues en cuanto a dulzaina y tamboril, a partir de 7, 8 años se incorporan. Y en el de cantares y percusiones, pues igual, cuando alguien tenga un mínimo de interés y de inquietud puede incorporarse. Bueno, están viendo imágenes de ese museo que pueden visitar, y bueno, pues también echar un vistazo a esas clases de las aulas de música tradicional. Pero tenemos todavía más actividades. Tenéis ya las bases convocadas de ese certamen de relato.
Sí, una imagen y 1000 palabras. Las convocamos a principio de año, sobre todo porque hacemos 2 bases. Unas generales que están abiertas, bueno, pues a escritores de nacionalidad española, y luego unas muy específicas que son para centros escolares de la provincia. Ya estamos recibiendo tanto las bases generales y nos han llamado desde diversos centros para interesarse por algunos detalles de la participación. El año pasado se incrementó bastante la participación a nivel escolar, lo que nos da mucha alegría, porque luego el premio es pasar una mañana participando en el programa educativo del museo, con lo cual, pues bueno, yo creo que va creciendo poco a poco y van entendiendo, bueno, pues lo que nosotros pretendíamos con esta propuesta, ¿no? Incluir la cultura tradicional en el programa escolar, ¿no? Y están haciendo cosas muy interesantes. Además, este año yo creo que es doblemente atractivo porque el tema es el juego tradicional. Hemos elegido siempre imágenes o fotografías que forman parte de nuestro archivo o de la revista, y en este caso es una ilustración de un artículo que publicamos en el año 2005 sobre un juego que escribió Santos Casado y que ya falleció, y nos escribía sobre todo sobre juegos. Se llamaba Lubazo. Entonces esta ilustración, yo creo que ya estamos recibiendo bastantes relatos a nivel general, y yo creo que va a dar mucho juego. ¿Hasta cuándo tenéis la convocatoria abierta? Abierta está hasta abril, para presentar los trabajos. ¿Todavía hay tiempo? Sí. Y luego ya pues está el proceso del fallo del jurado, y se hará público el día 18 de mayo. Coincidiendo con el Día de los Museos, tendremos puertas abiertas en el museo. Genial. Haremos un acto en el que pues se darán a conocer el premio. ¿Cómo se tiene que participar, Arantxa? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, las bases están publicadas en nuestra página web. Allí normalmente ya lo recibimos todo vía correo electrónico, pues en formato PDF y demás. Sí que es cierto que las bases para escolares de la provincia incluyen otra modalidad para que puedan participar más alumnos, ¿no?, a nivel infantil, que es la de ilustrar un texto de la tradición. Ahí está la imagen. Eso es. La imagen del título. Eso es. Entonces, el relato se hace a partir de una imagen, y luego también a partir de un texto de la tradición oral hacen una ilustración normalmente colectiva, ¿no?, por grupos escolares. Genial, y también tienen esa participación, esa parte de su participación en el certamen, en el concurso literario. Bueno, pues está abierto en la 7ª edición ya, además comentábamos, con lo cual consolidado. Sí, yo creo que y conocido. Y conocido, eso es. Bueno, y vamos a hablar de vuestra publicación estrella, Lazos. ¿Tenemos nuevo número de la revista? El primer número del año, el invierno de 2024, y ya es el número 82. En realidad son 83. Y bueno, pues la verdad que se siguen manteniendo las suscripciones. Sí que es cierto que la revista está en formato digital también en nuestra web, con lo cual cualquier persona tiene acceso a descargarla, pero se sigue manteniendo una tirada en papel porque pues hay gente más tradicional que prefiere. Y que allí en el pueblo pues hay mucha gente que está suscrita y todavía pues no se maneja en formatos digitales, pero luego hay gente joven que es nostálgica del papel y lo prefiere impresa. Estamos contentas. Es cierto que también se ha aumentado el número de páginas desde cuando empezamos. Y pues eso es una buena noticia, porque tenéis contenido y cosas que contar. Exactamente. Recuérdanos el objetivo, ¿no?, o cuál es el alma de la revista Lazos, Arantxa. Bueno, principalmente es dar espacio a la cultura tradicional, dar espacio, han sido, durante todos estos años han colaborado gente del pueblo, hemos tenido firmas muy reconocidas en el ámbito de la etnografía, tiene cabida todo este tipo de colaboraciones. Luego también por nuestra parte es un soporte para difundir nuestra actividad, y luego pues intentamos combinar lo local con, abrimos nuestras páginas también a aportaciones
fuera de lo local. Externas. Hemos tenido artículos dedicados a tradiciones canarias, como el juego del palo canario o las danzas, de palos de Inglaterra. En fin, ese crear lazos, eso es. Yo creo que lazos pues es el nombre adecuado, porque es crear lazos con otras tradiciones y otras culturas, enriquecernos también. Exactamente, ese desdibujar esas fronteras a veces que nos impiden y nos impiden ese crecimiento y entendimiento cultural. Eso es. ¿Qué contenidos encontramos en esta edición? Bien, bueno, algunos de ellos. Hemos recuperado ahí un pequeño editorial que iniciamos cuando empezamos. Sí que metíamos alguna editorial que hemos llamado Creando Lazos, para recordar este objetivo, invitar a participar. También hemos recuperado también, pues bueno, me invitaron a participar el 20 de noviembre pasado, los amigos de la Ronda Segoviana, a participar en ese homenaje que hacen junto a la estatua de Agapito, y bueno, pues me invitaron a decir unas palabras en honor a Agapito Marazuela, y bueno, hemos querido también incluir esas palabras, que yo creo que bueno, pues lo que queda escrito pues al final se lee, ¿no? Eso es. Y ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos una colaboración de Consuelo de Francisco, que de vez en cuando también nos aporta cositas. Ella, pensando en que el periodo de Cuaresma está próximo, encontró en unos cajones un recuerdo de su madre, de esos cantos de Cuaresma que cantaban las niñas. Previo a la Cuaresma tenían pues bueno, unos cantos cada domingo, iban a pedir y demás. Entonces nos ha querido compartir ese canto, recordando bueno, un poquito cómo lo hacían, y luego pues nosotros hemos incluido, para complementar, un acuerdo de sesión que también tiene que ver con la Cuaresma, ¿no? Y con esa limosna que se pedía para los pobres, ¿no? El ayuntamiento salía a pedir, llegado el tiempo de Cuaresma, pedía por las casas, imagínate a los señores del ayuntamiento pidiendo por las casas, y lo que recaudaban pues lo entregaban a aquellos que lo necesitaban, ¿no? Entonces hemos metido estas dos cositas, una parte bueno, muy curiosa, muy curiosa luego la publicación en su conjunto, ¿no? Para conocer nuestras antiguas tradiciones y por tanto de dónde venimos. Efectivamente. Y luego, pues bueno, últimamente que ando mucho revisando en el archivo esos acuerdos de sesiones, encontrando joyas, sí, que nos permiten de lo local, de esa pequeña historia local, pues hacer pues bueno, una visión más general, ¿no? De cómo pues bueno, pues a veces esas tradiciones responden pues a una orden que el gobierno proclamaba y tal, ¿no? Pero bueno, en este caso me interesa mucho también por formación el tema de la educación, ¿no? Las escuelas, y encontramos un acuerdo de sesión muy curioso del año 1868, en el que en San Pedro deciden que van a eliminar la escuela de niñas. Vaya. Sí, estaba, bueno, pues las leyes de educación estaban ya un poco pues apuntando a que debía haber, cuando un municipio ya tenía cierta población, debía tener una escuela de niños y una escuela de niños. Ya se iba equiparando, ¿no? Había, pues bueno, algunas diferencias, pero bueno, ya iban equiparándose. Y el ayuntamiento decide que era mucho gasto el mantener que estudiaran juntos esa escuela de niñas, y que para, pues bueno, pues como en realidad pues eran 4 reglas y un poco de doctrina cristiana, pues que en la escuela de niños podía ocuparse el maestro perfectamente sin que... Moderno para aquella época, imagino. Bueno, no, al contrario, era porque que estudiaran juntos niños y niñas no era muy común. Antes se hacía así. Lo que trataban de hacer era no prestar mucha atención a las niñas. O sea, que lo que fue raro era que las incluyeran, ¿no? En la educación, claro, que no las dejaran fuera. O sea, la ley exigía que las niñas y los niños tuvieran la misma educación y que habiendo número de niños suficiente, pues que esa educación fuera
separada, ¿no? Que hubiera maestra para niñas y maestro para niños. En este caso, en el pueblo parecía que no querían hacer ese gasto para la maestra. Entonces, bueno, pues ahí un poco vamos controversia, viendo... controversia. Eso es, nos parecía muy curioso y bueno, pues viendo también un poco cómo la educación de la mujer pues ha ido evolucionando desde aquellos entonces. Para bien. Exactamente, esperemos, exactamente. Por lo menos aquí es cierto. Y luego pues tenemos también, de vez en cuando Ignacio Sanz nos aporta una pequeña reflexión y bueno, pues muy oportuna también sobre la indumentaria de los danzantes y los grupos de danzas. Pues aquí tenemos sus reflexiones que nuestro escritor segoviano. Exactamente. Bueno, ¿dónde se puede conseguir la publicación? La revista está en formato digital en nuestra página web, sanpedrodegaillos.com. Así de fácil, sí, a través tenemos del móvil, ahí espacio, se puede espacio leer. Publicaciones, revista Lazos, y luego también tenemos nuestro Museo Sonoro, que seguimos sacando podcast sobre el Museo Sonoro, también bueno, sobre todo con la colaboración de la residencia, los residentes. Estamos haciendo, yo creo que cosas también muy interesantes, rescatando se llama Haciendo Memoria, y con ellos pues tratamos temas diversos, ¿no? Ahora el último que hemos sacado está dedicado a la maternidad, a todo lo que rodeaba al nacimiento de un hijo, ¿no? Sobre todo en la época de mediados del siglo XX. Wow. Y también se pueden escuchar a través de la página web. Eso es, a través de la página web. Pues está todo entonces en vuestra página web, ya saben, y para aquellos que lo quieran en papel, ¿dónde lo pueden conseguir? Pues suscribiéndose, en la web también está la ficha de suscripción. Y se lo hacéis llegar. Eso es. Muy bien, pues así de sencillo. Así de sencillo. Arantxa, muchísimas gracias. Tenéis mucho trabajo por delante porque además yo sé que después tenéis una programación también cultural de conciertos, teatro, presentaciones de libros, bueno, muchísimas cosas que también podemos conocer a través de la página web y estar pendientes hay un de pequeño vuestras avance actividades. En la hay un avance en la revista. Al final Estupendo. de la página hay un pequeño avance. Muy bien, pues esperamos también a la reapertura del museo, que podamos disfrutarlo todos porque es parte de nuestra cultura, de nuestro folclore y de nuestra historia. Gracias, Arantxa. Nada, un placer. Bueno, pues así, invitándoles a estas y otras muchas actividades de este Museo del Paloteo, de este Centro del Folclore y de la Cultura en San Pedro de Gaillos, nos despedimos hoy, despedimos así nuestro programa. Mañana volvemos con más contenidos, más cosas que contarles aquí en Ocho Magazine. Adiós, feliz noche.